Hola, seguimos con la clase de elaboración y evaluación de proyectos. Mi nombre es Pamela Godoy y soy la docente a cargo de la cátedra. Hoy vamos a hablar de lo que son los modelos de evaluación de los proyectos. Para ello, tenemos que entender primeramente qué es lo que es un modelo de evaluación y lo vamos a definir como esquemas o diseños teóricos, metodológicos y operativos, así como instrumentos y técnicas de recolección de datos que en conjunto permiten la evaluación de un determinado proyecto. Va a ser una sumatoria de instrumentos, de técnicas, de enfoques, tanto teóricos como metodológicos, cuya condición lógica es que necesariamente deben existir coherencia entre ellos. Un error frecuente que se encuentra dentro de lo que son las investigaciones evaluativas de proyecto es que se tiende a confundir la aplicación de un determinado instrumento con un modelo de evaluación de proyectos. Un modelo determinado podría implicar la aplicación de varios instrumentos y de varias técnicas, pero ello va a depender del objetivo de la evaluación y de las dificultades que imponga el objeto de estudio. Esto nos lleva a un problema no menor que dice relación con la elección del modelo más pertinente para la evaluación de un proyecto determinado. En ello hay varios factores relevantes que tenemos que tener en cuenta. El primero de ellos es la voluntad de hacer una evaluación y el segundo, el costo de la evaluación. Ahora, ¿por qué estos dos factores se vuelven tan relevantes? Porque hay casos en que la evaluación de un proyecto determinado es más cara que el mismo proyecto. Por eso, en algunas oportunidades, las personas que toman las decisiones optan por no evaluarlos. Y si llegan a optar por evaluarlos, justifican evaluar el proyecto cuando hay razones políticas involucradas o cuando los costos de evaluación no superan sus márgenes de operación. Independientemente de aquello, el costo de un modelo sobre otro va a variar en algunos casos significativamente, principalmente por la complejidad de los instrumentos y las técnicas que se van a utilizar y por supuesto, por el perfil de los profesionales que se van a involucrar dentro de lo que es la evaluación. Por esta razón, en ocasiones se elige el modelo más simple, más sencillo y de menor complejidad. Hablemos entonces de lo que son las metodologías de carácter económico. Las acciones de evaluar tienen diferentes características. Podemos encontrar distintas metodologías de evaluación que definen una amplia tipología, cuyos perfiles se nutren de diversas disciplinas, básicamente del ámbito económico y del ámbito social, que han aportado su punto de vista a los procedimientos de gestión y a la evaluación de los proyectos. La evaluación compara información para la toma de decisiones, por tanto, requiere investigar, medir y comparar. Las diferencias teóricas metodológicas radican en los universos de análisis y las variables, en los indicadores y en los instrumentos de medición que vamos a utilizar. Existe una tradición evaluativa que proviene del análisis económico y otra de la investigación social. Hay un continuo entre quienes ponen el acento en lo que son los costos y los que lo hacen exclusivamente en el logro de los objetivos de impacto. Así, evaluar puede significar distintas cosas y tener distintos alcances. Cabe mencionar que no son excluyentes y que la tendencia es evaluar en lo posible un proyecto desde ambos tipos de análisis. Ahora, el análisis de proyectos de carácter económico se puede distinguir con tres tipos de análisis o metodologías que buscan comparar los costos con los logros de objetivos. Y estas son, a través de lo que es el modelo analítico, cuya finalidad consiste en proporcionar explicaciones de funcionamiento de un proyecto en términos de alguna teoría o en relación con factores causales de diversa naturaleza y privilegia el uso de la información cuantitativa. En términos metodológicos, este modelo se caracteriza por estudiar aquellos fenómenos observables y susceptibles de medición,
¿Ya? Los procedimientos más utilizados son el control experimental, la observación sistemática, el comportamiento y evidentemente lo que es la correlación de las variables. Ahora, en resumen, este modelo va a privilegiar todo lo que es el uso estadístico y la información cuantitativa. Este modelo analítico se compone de 3 análisis. El primero de ellos es el análisis costo-beneficio, que consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si estos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser en principio aprobado. Un requisito básico es que todos los costos y beneficios sean expresados en unidades monetarias. Por lo tanto, es una metodología adecuada para el análisis de proyectos que tienen fines productivos. En el caso de los proyectos sociales, los beneficios difícilmente pueden ser expresados en lo que es monetariamente o a través de lo que es una evaluación de dinero, por lo que la utilización de este análisis es un poco más limitada. Ahora, este análisis se utiliza casi exclusivamente en la etapa antes de iniciar el proyecto para tomar una decisión respecto a la ejecución, al rechazo o a la postergación del mismo. Se utiliza siempre que los beneficios sociales puedan ser expresados en valores monetarios. También encontramos lo que es el análisis de costo mínimo. Aquí se comparan los costos monetarios, tanto de una evaluación inicial como de una evaluación final, con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto. Deja de lado el análisis de los objetivos de impacto, pero claro está que acepta que ellos derivan de una decisión política y se dedica a asegurar que los mismos sean alcanzados incurriendo en los costos mínimos. Se limita a garantizar la eficiencia, pero nada dice respecto al impacto del proyecto. Por último, tenemos el análisis de costo-impacto. Aquí se compara, al igual que en el costo mínimo, los costos monetarios con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar lo que es la eficiencia, sino que también su impacto, determinando en qué medida el proyecto va a alcanzar o alcanzó sus objetivos, qué cambios produjo o va a producir en la población al cual le está siendo destinado y cuáles son sus efectos secundarios. Se aplica prioritariamente la evaluación final de un proyecto y es también conocido por algunos autores como costo-efectividad. En este caso, la efectividad se relaciona con la medida de que importa mucho más detectar si el proyecto tiene efectos o no sobre la población objetivo, seleccionando evidentemente la alternativa más adecuada. Hablemos entonces de las metodologías de carácter social. Estas metodologías están en función del tipo de proyecto y el área de desarrollo que abordan. Esto es, si son educativas, si son de salud, si son de medio ambiente, si son de vivienda, de servicio, de seguridad pública, de proyectos productivos, etc. Estos proyectos hacen referencia a actividades que tienen el propósito de producir resultados que están asociados a cambios o modificaciones de conducta, de hábitos, de actitudes, más que a la producción de bienes. Sin embargo, y esto es bastante importante de destacar, también se puede mencionar que esos cambios pueden ser relacionados hasta cierto punto con la producción de bienes, como por ejemplo es el caso de los proyectos productivos agropecuarios o, como hemos venido trabajando durante todas las clases, el caso del programa Acción en Familia que implementa el FOSI, sobre todo aquí en lo que es la ciudad de Calama, y que a través de la adquisición de un bien o de un producto, que evidentemente se traduce en términos monetarios, se puede mejorar las condiciones de vida de un grupo familiar.
Independientemente del área de desarrollo, la evaluación se clasifica en diversas tipologías que atienden a su naturaleza y a las características de aquello que se pretende analizar, a los momentos en los que se lleva a cabo, a los actores sociales que se van a involucrar y a la metodología de análisis que se va a utilizar. Ahora, dentro de lo que son estos tipos de evaluaciones que centran su metodología en el carácter social, si nosotros juntamos todos estos aspectos, evidentemente vamos a darle un sentido mucho más amplio a lo que es la evaluación de un proyecto. Aquí encontramos según su función. Entonces hablaremos tanto de la evaluación formativa como de la evaluación sumativa. Cuando hablamos de la evaluación formativa, vamos a decir que son evaluaciones intermedias y periódicas sobre el desempeño del proyecto. Se consideran formativas porque su objetivo básico es mejorar el desempeño del proyecto. Se ayuda del monitoreo, pero va más allá de la descripción del momento en que se está evaluando. Cuando nosotros pasamos a lo que es la evaluación sumativa, aquí vamos a hablar de que se valora el impacto del proyecto una vez que éste ha finalizado. También existen las evaluaciones y apreciaciones de impacto que valoran los efectos positivos o los efectos negativos de un proyecto o programa tiempo después de concluido el mismo dentro de la comunidad donde se va a aplicar o donde se aplicó. También vamos a encontrar según el tipo de análisis e instrumento. Y aquí también encontramos dos, las que son las evaluaciones cuantitativas y las evaluaciones cualitativas. Las evaluaciones cuantitativas van a suponer el acopio sistémico de elementos o datos que se pueden contar o codificar numéricamente. Las técnicas cuantitativas pueden o suelen ser utilizadas como instrumentos de investigación estructurado a realizar grandes cantidades de observación. El método va a permitir obtener datos estadísticos que van a facilitar las generalizaciones, ¿ya? Por lo tanto, son mucho más cómodas para aplicar a una gran cantidad de personas, es decir, tienen una cobertura mucho más amplia. En cuanto a lo que son las evaluaciones cualitativas, se va a comprender el análisis de datos no numéricos como el texto de una transcripción de una entrevista, una fotografía en los medios de información u una observación del investigador que la está realizando. Este método se utiliza cuando el investigador desea ahondar en el tema y estudiar respuestas y preguntas que no son fáciles de categorizar o que son menos previsibles. En este caso, la cobertura es un poco más limitada, pero la profundización es una gran ventaja. Las investigaciones de ambos tipos, tanto la cualitativa como la cuantitativa, pueden utilizarse en forma independiente o en un marco estratégico en donde puedan ser utilizadas como un método mixto o múltiple. Podemos encontrar también según el diseño metodológico de la evaluación. Y aquí se habla de que este diseño metodológico constituye un punto central del proceso de la evaluación, al tiempo que se definen las diferentes necesidades informativas y se seleccionan los diferentes criterios de evaluación y los indicadores. Hay que definir también cómo se va a recopilar y analizar la información requerida. Se trata no solo de seleccionar una serie de técnicas para recolectar la información y sus correspondientes tipos de análisis, sino que también se trata de definir el diseño metodológico de la evaluación. Ahora, la evaluación implica comparar una condición dada con una nueva condición resultado de la intervención, y esta comparación puede hacerse al menos de tres formas. La primera, comparar la situación inicial o anterior a la del proyecto con la situación después de la intervención. La segunda, comparar los cambios
percibidos en el contexto o territorio del proyecto con los cambios en otros territorios o proyectos similares. Y la tercera, comparar las diferencias entre dos o más grupos. Uno que haya trabajado con el proyecto, que va a ser el grupo de referencia, el grupo experimental o los beneficiarios, y otro que no haya trabajado en el proyecto, que va a ser el grupo de control o de beneficiarios potenciales. Ahora, el diseño metodológico experimental resulta muy apropiado desde la perspectiva de los investigadores y para evaluar los proyectos sociales, pero no siempre es fácil de cumplir en su totalidad desde la perspectiva de las organizaciones sociales en atención a la complejidad en términos de conocimiento, tiempo y costo. También encontramos lo que son los modelos globales. Estos se basan en el propósito de establecer el significado de las acciones y actividades que se desarrollan dentro del proyecto. Su enfoque va a ser global, va a ser holístico, va a ser sin referencia a factores causales ni a variables particulares. Utiliza preferentemente la información cualitativa. Se compone del análisis SIP. Significa esto que se trata del contexto, insumo, proceso, producto, que van a ser los elementos centrales de este análisis. Por eso se llama SIP. Contexto, insumo, proceso y producto. Viene siendo también un proceso generador de información útil para la toma de decisiones desde el planteamiento de la idea del proyecto, pasando por la estructura relativa en lo que es la puesta en marcha y también la decisión del reciclaje de este proyecto. A su vez, este modelo está formado por el conjunto de 4 tipos de evaluación, que son la evaluación contextual, de insumo, de proceso y de producto. Si tomamos un proyecto social, la evaluación de contexto es un estudio exploratorio tendiente a detectar necesidades, problemas o aspiraciones de la población atendida, no considerados en el proyecto original, y así van a poder tomarse decisiones de planificación. En torno a lo que es la evaluación de insumo, pretende determinar la cantidad y el uso de los recursos que se necesitan para el logro de los objetivos del proyecto. En torno a lo que es la evaluación de proceso, va a permitir revisar el desarrollo del proyecto e identificar dificultades en este. Y finalmente lo que es la evaluación de producto permite principalmente medir el logro de los objetivos programáticos y tomar decisiones para el reciclaje de este proyecto. El análisis de utilización focalizada. Aquí se plantea la superación de la oposición existente entre privilegiar los diseños experimentales con mediciones cuantitativas y los que privilegian un diseño holístico o el uso de los datos cualitativos, señalando que el debate debería ser reemplazado por una elección que permita reconocer el uso del método más adecuado para la situación específica que se presente en la evaluación del proyecto. En este modelo, la evaluación se inicia con la identificación y organización de las personas que toman las decisiones importantes de un proyecto, como también de las personas que utilizarán la información obtenida por la evaluación. La focalización está referida a la definición de las preguntas relevantes y a la decisión sobre los métodos de recolección y análisis de datos. También encontramos lo que es el análisis de la evaluación por expertos. Este modelo fue propuesto por Elliot Eisner, quien afirma que solo un experto que ha pasado toda una vida en el campo puede proporcionar evaluaciones mediante el uso sistemático de la sensibilidad perceptiva.
la organización de la experiencia previa y la refinación de ideas perspicaces o intuición que sería imposible de obtener de otra forma. En cuanto a lo que es el análisis de evaluación iluminativa, este plantea un enfoque alternativo a lo cuantitativo, poniendo énfasis en los métodos naturalistas centrados en la descripción y la interpretación. Representa un enfoque cultural, etnográfico y holístico, centrado fundamentalmente en realizar una interpretación mediante los significados que tales procesos tienen para los autores que participan en un proyecto. Privilegia el uso de la información cualitativa e intenta dar a conocer, preferentemente de manera descriptiva y narrativa, los variados contextos del proyecto como un proceso global. Se basa en técnicas como la entrevista y la observación de campo. La primera etapa de este modelo consiste en una negociación entre quienes solicitan la evaluación y quienes participan en el proyecto, donde se identifican las líneas temáticas de la evaluación y las estrategias iniciales a seguir. Ahora, este diseño es flexible. El orden se va estableciendo a medida en que se tenga una mayor familiarización con los temas y el carácter del proyecto que se va a evaluar. ¿Cómo implementamos entonces una evaluación? Primero, tenemos que reunir y revisar la información disponible sobre el contexto y sobre el proyecto. Segundo, tenemos que programar una visión previa al lugar del proyecto para asegurar una contextualización adecuada. Tercero, tenemos que entregar a los responsables del proyecto el cronograma, los itinerarios y el plan de evaluación. Cuarto, debemos considerar aspectos logísticos y organizativos y planear agendas alternativas a partir de un análisis de riesgo. Quinto, debemos seleccionar las técnicas para la recolección de datos y los distintos métodos de evaluación. Sexto, tenemos que seleccionar y desarrollar los instrumentos necesarios para la recolección de esos datos. Séptimo, tenemos que involucrar la participación de diversos actores, ya sea los beneficiarios, los socios, las autoridades, el equipo del proyecto, otras organizaciones, donantes, otras partes interesadas, sobre todo del nivel local, a partir del análisis si es pertinente y existen las condiciones necesarias para realizar una evaluación participativa. Octavo, finalmente, hacer una compilación y análisis de los datos obtenidos y evaluarlos en relación con los criterios y objetivos establecidos para poder interpretar los resultados, llegar a conclusiones y lecciones aprendidas. ¿Qué se incluye entonces en un informe final de evaluación? Algunos elementos esenciales que debe considerar un informe de evaluación son un resumen ejecutivo, una metodología, resultados de la evaluación, conclusiones y recomendaciones, anexos y referencias bibliográficas o recursos en línea que se utilizaron. ¿Cuáles son las funciones de un indicador? Bueno, el indicador, como lo hemos hablado en clases anteriores, es bastante importante dentro de lo que es la construcción y la elaboración de lo que es el proyecto en sí. ¿Por qué? Porque finalmente estos indicadores son los que me permiten aterrizar esas ideas de mi proyecto para después yo poder evaluarlas. Entonces, dentro de la evaluación, los indicadores tienen ciertas funciones que tienen que cumplir. Una de esas es que tienen que ser bastante buenos para proporcionarme una medición. Deben también ser simplificados y deben también saber comunicar o transmitir.
En cuanto a lo que son los indicadores sociales, nos vamos a referir a diversas áreas o campos, como por ejemplo lo que son las poblaciones, la vivienda, los servicios básicos, la salud, la educación, el trabajo, la pobreza, el género, etc. Por tanto, son herramientas útiles para la planeación, la gestión, el desarrollo y la evaluación de los proyectos que se destaca porque principalmente generan información útil para mejorar el proceso de la toma de decisiones, el proceso de diseño, la implementación y la evaluación finalmente de lo que es el proyecto. Me permiten monitorear el cumplimiento de acuerdo a los compromisos que se van adquiriendo. Me permite cuantificar los resultados o los cambios en una situación en la que se ha intervenido. Si nos ponemos a hablar sobre lo que son las cualidades de los indicadores, debemos mencionar que su principal función es medir metas y avances hacia el objetivo que se plantea en un proyecto o programa. Por tanto, tienen las siguientes cualidades. La primera, tienen que ser precisas. Tienen que ser mesurables, tienen que ser relevantes, tienen que ser fáciles de interpretar, tienen que ser confiables, oportunos, económicos, accesibles y comparables. En cuanto a lo que es la construcción de los indicadores, presupone o se supone ante todo que debe hacerse un tratamiento responsable de la información relacionada con los objetivos de estudio. El procedimiento más definido es la formulación de Lasarfeld, quien nos plantea 4 pasos. El primero, determinar lo que se quiere medir. El segundo, establecer las variables relacionadas con el concepto de medir. El tercero, formular el indicador. Y el cuarto, construir el índice.